Hey Pierce, antes de empezar con la carnita quiero desearles un feliz año nuevo, 4 meses después. Sé que es muy tarde para este video, pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno quiere, pero lo importante es hacer lo posible para cumplir con tu palabra. Así que comencemos con lo prometido. Bienvenidos a las referencias y curiosidades de la segunda temporada de Arcane. En la temporada pasada, en el último episodio, vimos cómo se activó el poder de Mel, y en el primer episodio de la segunda temporada vemos cómo se desactiva. Vemos las consecuencias del atentado de Jinx al edificio del consejo. Vemos en el suelo restos del cohete requete mortal, el cual estaría dejando 3 personajes heridos y 3 personajes muertos. Entre los heridos están Víctor, del consejo está Salo y Shula, y entre los muertos a quienes les erigieron un monumento están Volbok, Hoskel y Cassandra, la madre de Kaylin, y por eso esta chica le tomaría un rencor terrible a Jinx, tanto que se obsesionaría con la loca. Kaylin llegaría a cometer actos atroces como el uso del gris o pedirle a Violet que la ayude a capturar a su hermana como una ejecutora, sabiendo que fueron los Enforcers quienes asesinaron a sus padres. Pero bueno, al final Vi se convierte en una y... ¿cómo culparla? Por un buen culito nos olvidamos de nuestros principios, sin importar el odio con el que Vi miraba a Piltover en el primer episodio de la primera temporada. Vemos los apuntes de las investigaciones de Víctor, la planta que hicieron crecer en la primera temporada y los experimentos realizados en su pierna. En el funeral de Cassandra hay 3 personajes que tienen color, mientras que el resto están en blanco y negro, dibujados en carboncillo. Estos personajes a color son Kaylin y 2 personajes muy importantes para esta, las cuales son Cassandra y Violet. Y hablando de Violeta, es uno de los 3 colores que también se ven destacados, siendo los otros 2 el rosado y el rojo. En el juego se creó un icono de usuario con esta escena que tiene por nombre Pétalos de la Remembranza. El evento tributo a los concejales fallecidos es interrumpido por un ataque perpetrado por Rennie, y esto lo hizo como acto de venganza puesto que Jace le quitó la vida accidentalmente en la primera temporada a su hijo. Rennie tiene una motosierra doble como arma, siendo un guiño al ítem Sierra Espada Kimopong. Esta niña que vemos aquí es la misma que estuvo en el funeral de Cassandra entregando la flor rosada. Los Kiraman en su casa tienen una cabeza de picuchillo, una criatura de la jungla. Debido a los ataques de los Sonitas, la idea de la paz se fue al caño. Shula quedó con una terrible herida en la cara y Salo quedó parapléjico. Kaylin reúne un equipo conformado por 5 personajes, cantidad de jugadores que juegan en un equipo durante las partidas de League of Legends. Además, estos personajes estuvieron ayudando en el ataque de Rennie, aunque ahora están portando armas Hextech, los cuales podemos destacar los Atlas de Pi que ya hemos visto, y ahora a Kaylin con su característico Sniper Rifle de 3 miras. En el uniforme de Vi vemos que tiene un encaje rosado en su lado derecho, justo como lo tiene en su arte de campeón, y cuando suena la canción de Linkin Park Heavy is the Crown, compuesta para el campeonato mundial de League of Legends celebrado a finales de año, su cara no está muy alegre, pues como indica la canción, ahora está sintiendo el peso de la corona de la nueva matriarca de la casa Kiraman, quien odia profundamente a su único familiar vivo y que su único objetivo es capturarla, ya sea viva o muerta. El entierro de Silco es en el sitio donde Silco se volvió Silco, y vemos que es un río con aguas profundas. En la secuencia de los quimiobarones, 3 personajes salen de la escena de uno por uno, comenzando por Finn, quien fue primero en ser asesinado a manos de Sevica. Después sale Silco siendo asesinado accidentalmente por Jinx, y por último Rennie, quien cae a manos de Ambessa, y que sabemos que fue un ataque planeado por Ambessa, quien utilizó su rencor y así ganarse la confianza de Kaylin. El diseño de este quimiobarón está relacionado a la información y comunicación, por eso lo vemos con un tatuaje de teléfono en la frente, con un collar de dial de teléfono antiguo, y que también vemos en su centro de operaciones. Además, sus matones tienen speakers. En la oficina de la última gota, Jinx continúa con sus hábitos de cuando interactuaba con Silco, pues vemos que se encuentra acostada en el cordón inferior de la cercha, y cuando desciende también se sienta de igual manera sobre el escritorio de Silco, el cual aún tiene el mapa de Zone con los rayos que le hizo Jinx para darle el mensaje a Silco de que era un mentiroso y señalarle a dónde mirar, que fue en el cordón inferior donde ató a Sevica. Víctor le pregunta a Jace, retomando nuevamente la paradoja del barco de Teseo, el que ya detallé en el video pasado, pues vemos que ya no es más un humano común y corriente, y que la única parte humana que conserva actualmente es su cara, pues fue la única parte que no fue cubierta en su totalidad por el Headscore. En una multitud vemos a Heimerdinger a la par de un dispositivo que está expulsando burbujas. Este dispositivo es su Q, llamada torreta evolutiva H23G, aunque en el juego no saca burbujas evidentemente. En la fachada de la academia de Piltover vemos una
estatua de Heimerdinger. Heimer dice: el espino ya salió de la jungla. El espino es otra criatura de la jungla y es uno de los más importantes porque brindan mejoras como ralentización con los ataques básicos, daño verdadero y regeneración de vida. Por cierto, la máscara que está utilizando Heimerdinger para ir encubierto es la misma que estaba usando cuando estaba haciendo la demostración de burbujas con su torreta. Como Heimer quería entrar a escondidas al laboratorio, le reprocha a Jace pues este ya lo había hecho junto con Victor en la noche donde estabilizaron el prototipo de Hextech. Vemos que el gris en muchas ocasiones toma una forma como de una criatura, entre ellas la más clara es una donde se ve como Fiddlesticks, campeón del cual hablamos en el video anterior. Y es que aunque no sea su intención, el grupo comandado por Kaelin está trayendo el terror a los Ounitas principalmente por este gas. Al finalizar la fiesta de té, Jinx recupera sus cosas pues la vemos usando los gogles de Claggor cuando le está construyendo su brazo a Sevica. En dicho brazo agrega unas bocinas por las cuales suena Get Jinx. Además de los iconos de las tarjetas para el slot, podemos ver uno de hongo de Timo y otro de un mascafuegos. Cuando Sevica le dice a Jinx que no le había pedido el brazo, esta responde que era algo que podía arreglar. Durante la emisión de la segunda temporada, Riot Games sacó un minijuego llamado Jinx arregla todo, donde efectivamente encarnamos a Jinx desde su punto de vista en primera persona y en el cual debemos realizar algunas tareas para construir o reparar algo. En el primer acto fue la construcción del brazo de Sevica con materiales del centro de juegos. Para el segundo fue arreglar el tocadiscos de la última gota que fue dañado por Vi y Sevica en su enfrentamiento dentro del bar, y por último para el tercer acto fue la construcción de una nueva arma que veremos más adelante. Jinx lleva consigo una de sus bombas de juguete que creaba de niña y que sería utilizada por Isha para distraer a uno de los matones de Smitch cuando se iba a cubrir de la explosión, aunque las invenciones de Powder en ese entonces no eran letales. Por eso sale un humo de colores rosado y celeste respectivos a los colores de Vi y Jinx. Esta secuencia de Sevica quitándose la capa antes de ir a pelear es la misma de cuando se la quitó cuando iba a enfrentarse contra Vi, así que ahora sabemos que cuando se la quita es para dar madrazos. Sevica le arranca el brazo a Smitch como Vi se lo arrancó en la temporada pasada. Hawk regresa y es curado por Victor de sus mutaciones provocadas por su adicción al brillo, obrando un milagro y siendo el inicio de una nueva religión. Como Victor ahora está fusionado con el núcleo Hex, es capaz de ver y escuchar a Sky, puesto que esta había sido absorbida por el Hexgore. En el laboratorio de Sinch vemos el cadáver de un lobo bicéfalo conocidos como lobregos. Este es una criatura de la jungla que, tal como dije en el video pasado, son seres que están en el mapa de la grieta del invocador para brindarle oro y experiencia al jugador que juega justamente en este rol de jungla. Estos fueron capturados en el episodio 1 y vemos que sus células, órganos y demás partes del cuerpo están siendo utilizados para darle vida a Warwick. Esta pose de Jinx es la misma que le hizo en la fiesta de té a Kaelin cuando esta le estaba apuntando con Pum Pum. Vi ahora porta los gogles de Claggor, ya que los obtuvo tras el ingreso de Kaelin y compañía en el centro de juegos donde Jinx estaba creando el nuevo brazo de Sevica. Rictus tiene envuelta en su arma el Rukern caénico, el cual es un ítem del juego, y al igual que a este objeto, su material también compone la hoja de Riven, otro personaje de la región de Noxus. La colección de armas a espaldas de Ambessa son las de sus enemigos derrotados en batalla, ya que su abuelo Menelik le enseñó a recogerlas para familiarizarse con la muerte. La Rosa Negra toma posesión de Amara para intentar eliminar a Ambessa. La Rosa Negra es una organización secreta en Noxus que hacen cosas muy turbias, siendo su líder LeBlanc, un campeón del juego, y que hay muchos indicios a lo largo de la serie de que ha sido la persona que ha estado asediando a Ambessa y su familia, a los cuales ha estado persiguiendo y matando según Ambessa en este diálogo. Mi hijo está muerto. ¿No basta para saciar vuestra sed de sangre? Aunque se nos revela realmente de que Ambessa hizo un trato con la Rosa Negra y que ahora la persiguen por su traición tras haber entregado a Kino, que no poseía ningún poder arcano contrario a lo que la Rosa Negra demandaba. En la fachada de un teatro se ve que está el símbolo de los Medarda en la parte superior de la entrada principal y parece que la obra que están presentando es referente a Demacia. Incluso durante los ensayos vemos el casco o la corona de Jarvan IV, quien es el príncipe heredero al trono y personaje jugable. Incluso las pancartas que están colgando ya las hemos visto desde el capítulo 1 y las cuales tienen la imagen de este campeón. Heimerdinger recoge del suelo una herramienta similar a una llave inglesa. Esta herramienta son las que lleva Heimer como arma y son parte de su ataque básico. Llegamos a conocer el símbolo de Salo, el cual habíamos visto previamente en las cartas de condolencia que estuvo leyendo Kaelin. En un templo subterráneo en donde se enfrentan Vi y Kaelin contra Jinx y Sevica, hay una imagen gigante de Yana, un personaje del juego pero que también es una deidad
saunita del viento, que de hecho tras romperse su imagen tira una fuerte ráfaga de viento que manda a volar a todo el mundo como referencia a su Ultimate Monsoon. Por cierto, la imagen de Yana ya había aparecido en el episodio 2, a la cual unos pobres saunitas le estaban brindando culto. También notamos que en las columnas del templo Jinx dibujó algunos momentos de su infancia, como por ejemplo Powder y Violet siendo rescatadas por Vander mientras deja atrás los cuerpos inertes de sus padres en el puente del progreso, otro dibujo de las hermanas de cuando se querían, dibujo que termina rompiéndose durante la pelea como símbolo de su ruptura familiar, uno del señor Dodie, su mono de juguete generando la explosión que mató a Milo y a Clagor, además de que estos dos están dibujados justo a la par. También tenemos otro dibujo del momento de cuando Vi abandona a Powder mientras llora junto al cuerpo de Vander, un dibujo de Silco muriendo por las balas perdidas disparadas de Pum Pum y los monstruos creados por la esquizofrenia de Jinx, una cara siniestra de Vi y finalmente el momento en el que Jinx utilizó la bengala para reencontrarse con su hermana, con un diablo por encima que puede estar representando a Kaylin, pues esta también llegó al lugar junto con Vi. Kaylin dispara su R-As en la manga con la intención de matar a Jinx. Cuando el Hextech se descontrola por el lado de Jace, Echo y Heimerdinger, vemos imágenes de la temporada 1, como por ejemplo Jace de niño, el mago arcano que lo salvó y la secuencia de este cuando tiene extendida la mano con un pequeño mapamundi de Runeterra. Aunque en esta ocasión en lugar de tener la tierra de League of Legends se encuentra el Hexcore corrupto, el cual está generando una anomalía. Al descontrolarse el Hextech empieza a afectar a toda herramienta que la emplee en todo Piltover. Por eso se glitchaban la sniper de Kaylin, los atlas de Vi, el martillo de Jace y Carapescado. En este frame vemos de nuevo a Carapescado y detrás de Jinx su base o habitación. Aparecen los miembros de la casa Ferros, toda esta gente de pelo blanco. El niño afectado por el gris que vimos durante la liberación de este gas es el mismo al que a Ambessa le seca la lágrima. Además, en este momento tiene el mismo diseño de Victor de cuando era niño, aunque los ojos de Victor son marrones en lugar de verdes. Ambessa dice en inglés la frase Wrath must be met with wrath. La cual es una frase que también dice dentro del juego. Wrath will be met with wrath. Hay estandartes con el símbolo que Kaylin portaba en su capa cuando fue nombrada comandante por parte de Ambessa. Jinx se convierte en un símbolo de revolución y vemos murales de ella en Song, como este donde está sosteniendo una bandera justo como lo hace en los visuals del opening. Y no solamente son murales, sino que también hay grafitis relacionada a ella como su mono, muñecas con su apariencia y un grupo organizado que se autonombraron Jinxer y que se caracterizan por tener el pelo de color azul, justo como la ídolo a quien apoyan. Jinx, con un micrófono con la apariencia del señor Dodie, hace de referee de box anunciando dos peleadores que resultan ser escurridizos pintorreados. Estos escurridizos también fueron incluidos temporalmente en el juego. En la guarida de Jinx vemos nuevamente referencias que vimos en la primera temporada, como por ejemplo las alas de skin de Jinx Guardián Estelar pintados en el maletín de Powder, el sillón donde el muñeco de Milo se sentaba, aunque ahora es el dormitorio de Isha con mucho más luz, marcando una gran diferencia de cuando estaba el muñeco de Milo que era mucho más sombrío, el gramófono donde Jinx escuchaba su tema particular Get Jinx, partes de mascafuegos, el caballo y el Baltiani que Powder le robó a Jace. Además que si nos fijamos bien, el Baltiani aún tiene incrustadas las velas que Jinx le puso en la fiesta de té. También vemos el tablero del prototipo Hex, el carrusel de Get Jinx y las municiones de Carapescado. En la guarida también vemos una maqueta gigante del cohete Requete Mortal colgando de una de las hélices. Cuando los escurridizos están peleando, si prestas mucha atención se puede escuchar el tema Rise, otra canción que fue usada para los mundiales de League of Legends. Chispitas tiene un hueco de bala, pues Kaylin disparó a ese punto para desarmar a Isha durante el enfrentamiento en el templo subterráneo. Por otra parte, de Carapescado solo vemos su cabeza, y es que este se destruyó durante el descontrol del Hextech cuando Jinx intentó hacer un disparo. Ambessa quiere replicar el primer experimento Hextech exitoso de Victor y Jace, pero el bastalla a cargo falla y termina en la pared como una mancha, aunque sí pudo levitar como Jace y Victor cuando lograron estabilizar el Hextech. Isha admira demasiado a Jinx, tanto que la quiere imitar en apariencia, tiñéndose el pelo de color azul, y además se pintó las nubes azules que Jinx tiene tatuados. Incluso se ha hecho pasar por ella para llevar a cabo actos rebeldes por puntos de control piltovianos. También en este control vemos a Scar, un miembro de los Firelights. Sevika removió de su brazo las bocinas, los fuegos artificiales y la palanca del gambling. Cuando Jinx está hablando con Silco vemos que tiene una prótesis en un dedo medio, pues Kaylin se lo arrebató de un disparo Hextech en la batalla del templo subterráneo. Esa prótesis se la colocó después de que intentó enseñarle el dedo a Sevika. Debo mencionar que dicho dedo tiene una carita
muñequita feliz pintada, justo como lo podemos apreciar en uno de los pósters promocionales de la segunda temporada. Y hablando de pósters, hay otro que se asemeja al de la primera temporada pero invertido, pues ahora es Jinx quien está abrazando a Vi. Echo es incluido en el mural de los caídos de la base de los Firelight, pues lleva tiempo perdido, y sobre él hay un Firelight pintado, ya que Echo fue el líder de la agrupación. Además de que la forma como está pintado el Firelight se ve como el icono de rango Esmeralda, uno de los rangos que pueden obtener los jugadores de League of Legends cuando juegan al modo competitivo. Continúa el muñeco de Teemo que vimos en la primera temporada a pies del mural. En el episodio 4 reaparecen más personajes de la primera temporada, como la Firelight que recoge la gema Heste cuando estos irrumpieron el reencuentro de Vi y Jinx, Harold, un guarda de la academia de Piltover, y el inspector que Sevika sobornaba para hacer de la vista gorda cuando transportaban brillo. Y estos dos se encontraban comiendo en el local de Jericho, lugar donde comieron Vi y Kaylin y que sale en el videoclip Enemy cantado por Imagine Dragons. Finalmente también reaparece la Yordle del burdel. Isha levanta una bengala con humo azul, tal y como Jinx lo hizo en el episodio 6 de la primera temporada. Vemos a Pum Pum destruido, pues Vi en su pelea contra Jinx la partió justo a la mitad. Isha le traía paz a Jinx, así que tras ser arrestada vuelve a escuchar las voces de su cabeza que la comienzan a perturbar. Incluso ahora Silco se encuentra incluido entre esas voces, de las cuales podemos destacar a Clagor, Milo, Vi, la misma Sevika y por último a Isha, cual es raro porque ella es muda. Tanto Vi como Jinx, a pesar de su desprecio hacia los Enforcers, llegan a vestir sus uniformes por amor. Los carceleros están jugando Telltale, un juego que es muy popular mayormente en Demacia y que es vendido en la tienda oficial de Riot Games. Entre las Jinxers hay una que viste con el outfit de Jinx dentro del juego. Warwick llega a la prisión siguiendo el rastro de sangre de Sinch, ya que él se había cortado la palma de la mano previo a ser arrestado. Esta habilidad es su W llamada cacería de sangre. Incluso vemos el rastro rojo desde su punto de vista como en el juego. Además, la serie nos muestra que le permite ver el sistema circulatorio de los individuos. También vemos que todo está en rojo y eso es porque se torna de este color cuando se activa dicha habilidad. Al llegar a Stillwater Hall lo hace estando dentro de un teleférico, como un guiño a la cinemática The Wrath of Sound. Chispita ahora lanza rayos como en el juego, y es que Jinx la modificó para funcionar ahora con Hashtag, en donde la cámara para la gema fue el agujero que le dejó el disparo de Kaylin, y la parte que la cubre se divide en 3 secciones, que cuando se unen nos muestran la runa de precisión. Cuando Warwick se calma tras ver a Jinx como Powder y vuelve un poco de la conciencia de Vander, sus ojos dejan de emitir un brillo rojo para volverse azul y verde, colores de los ojos de cada una de las cabezas de los lobregos. De hecho, entre los elementos usados por Sinch que vimos que utilizó estaban sus ojos, pelaje, garras, colmillos y corazón. Vuelve otro de los matones de Silco, ya que previamente habíamos visto a esta chica, pero en esta ocasión tenemos a este calvito que ahora tiene una mandíbula metálica, porque cuando fue arrestado en la primera temporada se topó con Vi, quien le destruyó la quijada con una bandeja en el comedor de Stillwater Hall. Nuevamente es derrotado por Vi de la misma forma de cuando peleó contra ella siendo una adolescente. Este Yordle hace una referencia a Jabba the Hutt al morder la cabeza de lo que sea que se esté comiendo para golpear un gong y así dar inicio a la pelea. Esta acción es justo lo que hace Jabba en Star Wars Episodio 1 La Venganza Fantasma. Las monedas que gana Vi de su pelea en una cara tienen el edificio del Consejo de Piltover. También en este montaje inicial del episodio vemos a Jinx apostando por su hermana en las peleas clandestinas mientras la mira cómo se destruye en el alcoholismo tras su ruptura con Kaylin. Vi en su chaqueta de cuero tiene un lobrego, criatura con la que fue creado Warwick, que antes era su padre. Reaparece el matón visco de Silco bailando con Vi. Este era el que estaba leyendo las aventuras del Capitán Teemo. Vi despierta de su inconsciencia y ve momentáneamente a Kaylin. Este frame es de cuando estuvieron hablando en la cama después de volver de Sound en la temporada 1. Jinx escribe su nombre con la tinta negra que usa su hermana para mancharse la cara y también taparse el tatuaje con su nombre, pero como Jinx lo hace viéndose al espejo, al voltearse lo tiene escrito al revés. Kaylin recrea el ataque de Warwick como una de sus capacidades de detective, justo como lo hizo en la temporada 1, cuando investigó qué pasó en el Zeppelin con cargamento de Shimmer, en donde pelearon Jinx, los matones de Silco y los Firelights. Cuando interrogan a Sinch vemos sus pertenencias como un relicario, un bisturí, el que usó para cortarse la mano y así despertar y atraer a Warwick, notas de sus experimentos con Warwick e incluso la jeringa que dejó inconsciente a Silco en la primera temporada. El relicario de Sinch emite una música usada en cajas musicales cada vez que es abierta, cosa que habíamos visto cuando Sinch estaba haciendo una transfusión de su sangre a Warwick. Mel despierta en un oculorum de la Rosa Negra, pues había sido atrapada desde el episodio 3. Incluso se nos muestra la muerte de Elora,
de cuando estas dos mujeres fueron envueltas por completo por la magia de la rosa negra. Techo de Locolorum tiene una entrada que se asemeja a una rosa. Aquí conocemos una versión adulta de Kino, que previamente lo habíamos visto como niño en una pintura familiar de la familia Medarda. Vi, Isha y Jinx bajan a las minas en busca de Vander, y Vi se queda contemplando un mural con la imagen de Jinx como un símbolo de libertad, pues tiene una pose similar a la Estatua de la Libertad y vemos palomas blancas volando libremente a su alrededor. Este mural también tiene una imagen de Vander y el momento en que se liberó el gris en todo Piltover con diferentes colores. En inglés, Jinx llama a Vi, apodo que también dice dentro del juego. I'm over here. Bad hands. Vi por segunda vez le saca sangre de la nariz a una niña. La primera vez fue con Powder el día en que se separaron. Ambas hacen un trato con Sinch para que los experimentos y armas del científico sean de ella a cambio de patrocinio. Esto nos da un guiño de cómo Sinch fue parte importante en la invasión de Noxus a Jonia, pues Sinch les brindó armas químicas en el lore original. He peleado en los acantilados sangrientos y en la llanura de Dalamor. Los acantilados sangrientos están al suroeste del Bastión Inmortal y las llanuras de Damalor están al noroeste. Sinch ve en Warwick la clave para salvar a su hija, y mientras habla de Vander vemos entre sus recuerdos a un joven Silco contemplando asustado el cuerpo de la madre de Jinx y de Vi, y posteriormente lo vemos en la última gota con la herida que lo dejó con su cicatriz tan característica, después a su enfrentamiento con Vander en el cual casi es ahogado. Y aunque no se nos dice nada, podemos intuir que el conflicto fue a causa de la muerte de la madre de las niñas. Kino menciona Basilic, una ciudad portuaria ubicada en la costa suroeste de Noxus que intentó rebelarse ante el imperio en busca de su independencia, pero fue anulado por Darius, que fue un huérfano nativo de ahí junto con su hermano Draven. A lo largo de la temporada, Sinch no es nombrado como tal, de hecho no es nombrado con ningún nombre hasta ahora, donde Kaelin revela que es el Dr. Corin Rebek. En el lore original, Rebek es el padre y creador de Oriana, y de ahí vemos que la apariencia de la hija de Sinch en la foto del reliquiario es igual al diseño de Oriana como autómata. En el laboratorio de Sinch vemos al lobrego que utilizó para la creación de Warwick, y la cabeza de Deckard, un delincuente juvenil rival de la banda de Vi que fue usado por Silco para secuestrar a Vander. En otra habitación aparte del laboratorio se encuentra el cuerpo de la hija de Sinch, a quien mantiene conservada con una variante especial del Shimmer. En esta habitación podemos destacar un vestido de baile de ballet y una caja de música con una muñeca bailando ballet, conceptos muy arraigados en la construcción de Oriana. En el reverso del relicario tiene grabado la letra R, que ahora sabemos que viene por Rebek. Los guanteletes que Vander usaban eran herramientas para la excavación de minas, y que tanto Silco como Vander eran mineros. Vi le destruye la cara a Warwick y este rápidamente se regenera como referencia a la habilidad pasiva Sed Insaciable. Incluso ya se había visto previamente su regeneración después de haber recibido un disparo de Jinx con chispita en Stillwater Hall. Al moverse Warwick se le ve la estela de movimiento de los ojos, justo como se ve en el juego. Se nos revelan los nombres de los padres de Vi y Jinx, siendo Felicia el de la madre y Connor el del padre en este flashback de Vander. Incluso se nos dice que para estos momentos Felicia estaba embarazada de Vi, pues Vander aparta de ella la bebida alcohólica que estaba servida y le sirve el mismo jugo que bebía Powder, hasta con la misma cerbatilla, popote o pajilla o como le digan en tu país. Los vasos de alcohol son los mismos que usaba Silco cuando tomó posesión de la última gota tras la muerte de Vander y que también estaba en la oficina minera en donde llegaron Vi, Jinx e Isha. La libreta de Silco tiene el mismo símbolo que vimos en una bandera sunita de la época en la oficina minera, donde se destaca el ojo y la Z, letra inicial de Sound. Vander fue el responsable del nombre de Vi, pues le dice a Felicia: siempre me gustó el nombre Violet. Vi le dice a Jinx: También es tu papi. lo mismo que Jinx le había dicho a ella momentos antes de reencontrarse con Vander. También es tu papi. Aparece nuevamente Salo caminando otra vez, pero ahora camina con mejoras o alteraciones biomecánicas, pues fue sanado por Victor. Incluso tiene 5 marcas en la cara, marcas que deja Victor al posar la mano frente a ellos en el proceso de sanación. Por este motivo, Salo se vuelve a la religión de Victor e incluso viste las prendas del culto. Ambessa menciona el principio de la fuerza, que es la doctrina de la Trifarix, también conocido como el Consejo de Tres. Este es un órgano gubernamental de Noxus y que está compuesta por los 3 principios que menciona Ambessa, y está representada por un líder de la Trifarix, siendo Swain el representante de la visión, Darius el representante del poder y un ente denominado el Sin Rostro el representante de la astucia.
y quien está muy relacionado a LeBlanc, líder de la Rosa Negra. Finalmente menciona que hay un cuarto principio, el cual ella llama sacrificio, uno que le fue inculcado por su familia desde pequeña, algo que le quedó muy en claro tras la batalla de Hillenard. Vi y Jinx llegan a la aldea fundada por Victor para que este pudiera curar a Vander, y en la entrada Vi se reencuentra con Hook y lo llama sucio traidor, pues fue él quien llevó a Silco y sus matones a su antigua casa para que ésta fuera capturada. En este cuadro pasa en segundo plano junto a su madre aquella niña que conoció a Heimerdinger y a quien le hizo un juguetito en la primera temporada. Hook llama a Victor como el Heraldo, título que ostenta Victor en el juego, que tras su rework basado en la serie de Arcane pasa a llamarse Heraldo de lo Arcano en lugar de Heraldo Mecánico. Jinx le apunta a Hook directamente a la cara con chispitas y vemos que también tiene grabada la runa de dominación. Tenemos flashback de Vander en óleo y los vemos tanto a él como a Silco saliendo de trabajar de las minas. Vemos cuando le enseñó a boxear a Vi desde muy pequeña y de cuando Felicia se embarazó de Powder. También tenemos un vistazo de Connor, el padre de Jinx y de Vi, y vemos como este le dice Pau Pau a Powder, un apodo por el cual Vi llamó a Jinx una vez en la primera temporada. El asentamiento de los creyentes de Victor está sobre una parte de la antigua casa de Vi y Jinx, pues vemos parte de la columna donde Felicia solía medir las estaturas de las niñas, columna que Vi golpeó en la primera temporada para derrumbar la infraestructura del lugar y escapar de Silco cuando fue acorralada junto con Kaelin. El sitio donde Vander está recibiendo rehabilitación está repleto de las plantas de la misma especie que aquella que Victor hizo crecer en su laboratorio con el Hexcore. El rastreador que utiliza Sinch para localizar a Warwick contiene brillo, químicos verdes que tiene Warwick en el cuerpo y unos cables que se conectan a sus venas para extraer su sangre, componentes que se encuentran en la bestia. Victor finalmente dice su característica frase: gloriosa evolución. Únete a la evolución. Kaelin reduce a Vi con un derribe justo como le enseñó a Ambessa durante el entrenamiento, pues este movimiento se le aplicaron a ella también, al igual que los golpes que le dio con el sniper rifle. En el catalejo de Jinx se despliegan 3 mini miras, justo como lo hace el rifle de Kaelin. Vi activa la E del arma Hextech de Kaelin llamada Red de calibre 90 para atrapar a Ambessa. Previamente la habíamos visto ser disparada por su usuario durante el montaje de asedio a los quimiovarones y desmantelamiento del brillo en el episodio 3 de esta temporada. Jace le dispara a Victor y vemos las mismas escenas del comienzo del episodio, partes de la cúpula de Victor destruida y el engranaje que estuvo teniendo consigo durante todo el episodio rodando por el suelo. Si me lo preguntas, no sé por qué Victor se tapa la entrepierna si no tiene pilín. Por cierto, esta manta es la misma que le dio Jace desde que salió de la crisálida y ya está utilizando como túnica. Tras agonizar Victor, todos sus fieles sucumben y gritan al unísono, pues están conectados con su sanador. Es por eso que Victor era capaz de comunicarse a otras personas a través de ellos, justo como lo hizo con Salo. Warwick se descontrola por la caída de Victor, que estaba calmando su mente y trayendo a Vander de vuelta. La bestia regresa y se sobrecalienta tanto que su sangre parece lava, de igual forma como pasa en su cinemática de Graph of Song. Warwick cae al suelo y toma una pose como en su arte de campeón o Splasher. Isha incluye 2 gemas Hextech adicionales en chispitas. Esta las obtuvo al quitarlas de los guanteletes Atlas antes de entrar en la comunidad de Victor, y justo aquí vemos cuando se las guarda en un bolsillo que colgaba en su cintura. Isha se despide de Jinx con el mismo gesto que ella le hizo en el episodio 2. El disco que pone a reproducir la rocola o tocadiscos tiene las imágenes de Echo y Powder en lugar de Vi y Jinx. Vemos el momento exacto en el que el Echo de Arcane se fusiona con el Echo de Arcane cuyo mundo no se fue al carajo. Echo mira su reflejo en el mismo reloj que estuvo reparando de chiquito, y cuando se asoma Powder en su reflejo vemos a Jinx. Como estamos en la tienda de Venso, encontramos referencias que vimos en el video pasado como el sombrero del Rabadón, el trío de máscaras y el ítem restos de los ascendidos. También debo mencionar que Venso conserva muchos adornos, como por ejemplo esta calavera o estos cristales rojos. Powder hace el siguiente gesto en Echo. Este es un saludo que aprendió de su madre Felicia y que también vimos durante la primera temporada. En la pared hay papeles con puntuaciones de lanzamiento de dardos, divididos en 2 grupos. Por arriba están los jóvenes Milo, Powder, Echo y Claggor, y por abajo están los viejos Venso, Vander y Silco. Además, debajo de estos hay otro dibujo de Powder de cuando era niña. Vander alternativo tiene 2 tatuajes, uno de lobo como guiño a Warwick y el tatuaje que Vi tiene en su mejilla. Gerd, esta chica de rastas, transporta un barril como el de la primera temporada, aquellas que tenían la imagen de Gragas y que transportaban brillo, aunque ahora es alcohol lo que contiene. Siguiendo con los dibujos, Echo estuvo dibujando la anomalía arcana en su libreta. Heimerdinger está usando unos gogles como en el juego. Powder en su base tiene unas orejas de conejo como las que usaba Aisha en la realidad principal de Arcane. Una diferencia con la base de Jinx es que esta está más iluminada y tiene barandillas.
comillas. Se nos revela que Vi está muerta en esta realidad, debido a que falleció en la explosión del cristal Hextech en el laboratorio de Jace. Por eso vemos que en la habitación de Powder, el sitio donde Jinx tenía los muñecos de Clagor y Milo y que posteriormente se convirtió en la habitación de Isha, Powder, al igual que Jinx, tiene un muñeco de un ser querido que ha fallecido, aunque en el episodio 3 de esta temporada, Jinx ya había hecho un muñeco de Vi para asustar a Kaylin y compañía en su incursión a Zaun. En el altar encontramos una imagen de Vi pintada a mano por Powder, la foto de Vander con sus hijos que vimos en la primera temporada, guantes de box que usaba de joven, incienso porque le hace bien a los muertitos y la muñeca que mencioné antes. Todo esto sobre una mesa que pone Vi en la parte frontal de una gaveta. El señor Dodie, que apareció segundos antes, está en perfectas condiciones, pues no fue usado para intentar salvar a su familia por el secuestro de Silco, ya que seguramente este leyó la carta que le dejó Vander y que vimos en el episodio 4. Además, el mono tiene un dibujo de Milo como el que vimos en el centro de juegos. Otro detalle relacionado al deceso de Vi es que Powder tiene en el cuello el collar que usaba Vi de niña y que antes era la pulsera de Vander, además de que también tiene un mechón de pelo del color del pelo de su finada hermana. Este autorretrato de Powder es el mismo retrato que se encuentra en el refugio de los Firelights. En uno de los cuadernos de Powder hay un eco dibujado. Son tal para cual. Brevemente de fondo sale una bicicleta o moto circular como la de Echo de niño. En esta ruleta se encuentran los equipos de los eSports que participan en los torneos oficiales de League of Legends. Como son tantos, dejo los nombres en pantalla porque me da una hueá tremenda nombrar a cada uno de los equipos que aparecen en la ruleta. Una tienda en el puente de Piltover tiene escrito Diente de Nashor en inglés, nombre de un ítem del juego. Vemos en otra tienda una Poro Galleta, un ítem que no sirve para nada más que para interactuar con estas criaturas llamadas Poro en el mapa que tiene por nombre Abismo de los Lamentos. El tipo que estaba amenazando a Hawk en la Season 1 se está haciendo la barba. A Harold y al inspector de Zeppelins les gusta mucho la comida de Jericho en todas las realidades. Mira, ahí está Marcus. Heimerdinger dice: ¿cómo podría abandonar a un chico brillante y necesitado? De nuevo. Es que en la primera temporada no estaba de acuerdo con crear y usar el hashtag, dejando a Jace completamente a solo con sus invenciones. El dibujo que vimos previamente de Powder niña en la última gota, ahora podemos ver que también tiene a Vi dibujada. Pulsar Z toma vida y Echo logra retroceder en el tiempo con la runa de aceleración invertida. Esta runa es la que lleva a Jace en su muñeca, aunque al igual que en el juego solo puede retroceder 4 segundos. Más allá trae destrozos como los trozos en los que se quedó Heimer al intentar superar ese límite. Aunque el Silco de esta realidad, el que sí leyó la carta de Vander del episodio 5, su ojo malito tiene una apariencia diferente ya que este no dependía del brillo para su tratamiento. En la fiesta del concurso de innovadores hay una escena increíble previo a la entrada de Powder. Una gran entrada desencadenada desde una explosión posterior al recorrido de riel que se activó tras Powder haber tirado de esta palanca con carita feliz. Esta secuencia, la del riel, es similar a la del episodio 4 de la primera temporada en la que apareció Powder como Jinx por primera vez. Powder se presenta ante Echo como Jinx lo hizo en el episodio 7 de la primera temporada, con una secuencia que comienza con una toma desde los pies, aunque ahora Echo va a enfrentar a su enemiga más querida en la pista de baile. Este baile ocurre a 4 cuadros por segundo, nuevamente referencia al Ultimate de Echo. Mira, ahí está Deckard. Cuando la anomalía pasa enfrente de Echo y Heimer, vemos las versiones originales de ellos. Heimer muere, o no. Según el co-creador de Arcane, Christian Link, dice que aún no ha terminado con Heimerdinger, además de que en el lore original los Yordles respawnean, por así decirlo, en Vandal City una vez mueren. Al final, Powder guarda el dije giratorio que le regaló Echo junto a una bolsa de cristales Hextech, las cuales fueron las del robo fallido que cobró la vida de Vi. Cabe mencionar que el dije tiene grabada una flor formada por las caras de Echo y Powder. Por el lado de Jace, aunque no lo está pasando chupifantástico, se nos contesta el cuestionamiento que Vi y Jinx se hacían en el episodio 6. Este lugar. ¿En serio crees que podría funcionar? Una utopía subterránea gobernada por un heraldo flaco mitad máquina. Tal vez cuando Piltover quede hecho pedazos. Y la respuesta es que todo se va a la chucha. Cuando Jace cae al abismo, pasa al lado de Echo y vemos que una fruta morada cae del postre como guiño a lo que le está pasando a Jace en esos momentos. Y para volver a los acontecimientos desde el lado de Jace, lo hacemos después de oír a Heimer decir lo siguiente: ¿cómo podría abandonar a un chico brillante y necesitado? De nuevo. Pues evidentemente se está refiriendo a él. Jace hace un paralelismo con la antigua apariencia de Victor en el juego, con el torniquete, la hombrera, entre otros elementos. Después Jace se topa con su versión futura fallida. Esta es una imagen que vimos en los flashbacks postraumáticos de Jace, flashback donde también vimos a los autómatas que lo estuvieron persiguiendo. El cristal con la runa que Jace tiene en el brazalete se le incrusta en la muñeca. Y después Jace le dice al mago arcano: no fallaré. Lo mismo que escuchamos en el episodio
episodio 6. Mel conoce a su captora y aunque se nos presenta como una sombra, podemos intuir de que se trata de LeBlanc por las líneas de maquillaje que tiene debajo de sus ojos. Además, las cadenas que ataron a Mel y a su asistente forman parte de su cadenas etéreas. Esta figura negra que creemos que es LeBlanc le da el collar de la niña del antiguo régimen que Ambessa derrotó y cuya forma ha estado tomando en todo momento para comunicarse con Mel, entre otros, como los miembros de la familia Medarda. De hecho, el verdadero lugar en el cual estaba aprisionada es el mismo lugar de este régimen que vimos en la primera temporada. Esta figura negra le advierte a Mel lo que sucederá y menciona que está al nivel de las guerras rúnicas, las cuales se nos mencionó en la primera temporada y las que tienen tan traumado a Heimerdinger. Rictus es enterrado de pie y se ve como una de las torretas que hay dentro del juego con su escudo al frente de su cuerpo. Va y ve en Doris a Vander. Ya había tenido alucinaciones parecidas durante la primera temporada donde en Kaylin veía a Felicia. El escritorio del consejo es reparado con un material dorado que podemos asumir que es oro y las partes intactas son los sitios en los que estuvieron cercanos a Mel, pues sus poderes se activaron previo al impacto del Ultimate de Jinx. El martillo de Jace tiene una resonancia arcana con el autómata de Victor y también por la llegada de Mel. Y sí, este es Hawk, y lo podemos identificar por los detalles en su cuerpo, detalles que estaban en la vestimenta de Hawk cuando era humano. Victor ve el disparo de Jace como un remolino en el plano astral. Comienza el proceso evolutivo a cargo de Sinch, por lo que la parte restante de Sky se desvanece entre los químicos que se están empleando. Entre esos vemos el químico rosa que Sinch usa para mantener el cuerpo de su hija. Como ya capturaron a Jinx, Kaylin ya no tiene más motivos para perseguirla, por eso los papeles de su investigación ya no están en el pizarrón. En una prisión improvisada está Jinx encarcelada y esta comienza a delirar con Silco. Su ojo malito brilla de color azul en alusión a la gema Hextech, que también llega a aparecer en la celda. Este lugar donde ella está es el mismo lugar donde los concejales sobrevivientes se reunieron provisionalmente para ver qué medidas tomar en contra de Song. Jinx le dice a Vi: no existe una versión buena de mí. Lo cual hemos visto que no es así por el episodio 7. Esta Enforcer es la que Jinx y Sevica dejaron inconsciente durante el rescate de los Zaunitas apresados en Stillwater. Ese por eso es un Jinxer. Su dueña apareció en el episodio 7 al igual que este tipo que también lo vemos esperando el teleférico para subir a Piltover. Kaylin saca por segunda vez a Vi de una celda. Ah, mira, ves, así tiene sentimientos, tiene una lagrimita de madre. Y ahora que lo veo en retrospectiva, también tenía una lagrimita durante el funeral de Rictus. Y bueno, se ve que le tenía mucho aprecio a su soldado, porque también se enfureció cuando Vander lo estaba desgarrando. Esa lanza está enterrada desde el episodio 6 cuando Sinch y Ambessa llegaron a la comuna. Jinx tirada en el suelo, notamos que en su top ya no se encuentra la X que formaba con telas. De hecho, no la tiene desde que estuvo apresada. El cristal de la última gota explota y sus fragmentos forman las fauces de Warwick, teniendo a Jinx entre ellas. El maquillaje corrido de Jinx forma el nombre de su hermana al revés, como guiño al tatuaje que esta tiene en su mejilla. Echo regresa todas las veces que Jinx intenta hacer la automorición, pero lo vemos sangrando, y es que está recibiendo el daño directo de la explosión, ya que todo aquello que interactúa con él también vuelve al pasado, como por ejemplo sus heridas o el pelaje de Heimerdinger que se le pegaron al cuerpo durante el experimento de cuánto tiempo podía retroceder en el pasado, concepto que ya se había visto previamente en su cinemática, que tras volver atrás en el tiempo se quejaba del dolor. No obstante, esto es contrario a cómo funciona su R en el juego, ya que al volver al pasado Echo se cura la cantidad de vida que tenía justo en el momento en el que se está volviendo para atrás. Además, supuestamente esta escena era más extensa, pues estaríamos viendo tanto a Jinx y Echo confesándose su amor, y también se dice que hay escenas eliminadas en donde estos se pintan sus ropajes antes de entrar en acción en contra de Ambessa y Victor. Y hablando de acción, cuando Vi y Kaylin tuvieron su acción, if you know what I mean, también se supone que esta escena también era más extensa. Esta maqueta de Piltover apareció en la primera temporada. Esta Jinxer es Jerk, una chica que hemos visto previamente como en el arresto de los Zaunitas y posteriormente en el rescate de parte de Jinx y Sevica en la realidad alterna y evacuando. Ella se unió al ejército piltoviano para combatir a Ambessa y a Victor, junto con otros personajes terciarios que hemos visto, tales como este padre que deja que su familia evacúe antes que él, este grandulón que fue oponente de Vi en las peleas clandestinas, o este pianista que ya el equipo de producción aseguró que no se trata de Jin, algo que los fans estaban especulando debido a los vínculos que tiene este campeón con la región de Piltover. Finalmente vemos a Ambessa empuñando las armas que usa dentro del juego, y vemos que también usa su máscara de combate, la cual presenta las marcas de los arañazos que Warwick le hizo tras atacar a Stillwater. Dichos arañazos también son visibles como cicatrices en la cara de Ambessa. También vemos que está usando el Rocken Caenico de Rictus, el cual estuvo preparando tiempo antes durante la visita de su hija Mel al campamento. Las marcas doradas de Mel se iluminan cada vez que detecta peligro. Esta Enforcer es la que estaba vigilando a Jinx
Jinx cuando estaba detenida. En el plano general de la entrada principal a los Heads Gates, vemos los símbolos de las regiones de Freljord, Noxus, Jonia, Aguas Turbias, Ixtal y Shurima. Y bueno, ya que estamos también hablando de los símbolos, pues aquí tenemos el de Piltover. Maddie le dice a Kaylin: de verdad valoré tu calidez. Porque Kaylin ahogaba sus penas con sexo con ella, mientras que Vi ahogaba las suyas con el alcohol. Y por esta causa, Ambessa le decía a Kaylin: te advertí sobre los peligros de un enredo profesional. Pues fue ella quien infiltró a Maddie en Piltover y también sabía que ambas estaban haciendo el ñaca ñaca. Pues lo insinúa con el siguiente diálogo que le dijo a Vi: tu ausencia la dejó con un vacío que yo pude llenar. Cuando Maddie jala del gatillo, en un frame de impacto vemos cómo sonríe con malicia. Jinx entra en escena y dispara explosivos que liberan humos de colores, como los vistos aquella vez cuando liberó el gris por Piltover. Jinx tiene una X pintada en el pecho al igual que Echo. Además, Echo tiene otro detalle, y es que en su rodilla tiene su máscara de Firelight. Cuando entra Zevik a la batalla junto con otros Zaunitas, destacan entre sus filas Jericho, uno de los contrincantes de Vi en las peleas clandestinas, un matón de Silco y una Jinxer. La guarida de Jinx fue modificada para elevarse como un globo aerostático. A la batalla llevó al conejo de Vi, los muñecos de Milo y Clagor, también vemos un dibujo del señor Dodie y la silla en la que se sentó en el tercer acto de la primera temporada. El globo aerostático también presenta detalles referentes a Isha, como las orejas de conejo o los dibujos grafiteados que tenía en su casco de minero. Las hélices tienen pintadas nubes y el símbolo de los Firelights. Jinx tiene como arma a Rhino y sabemos que se llama así por el minijuego de Jinx lo repara todo, donde justo en el tercer acto tenemos que crear a Rhino con las dos mitades de las armas de Jinx, Carapescado y Pum Pum, las cuales fueron destruidas en el primer acto de la segunda temporada. En el capullo vacío vemos la silueta de Victor y ahora con su nueva apariencia se presenta ante Jace con pisadas pesadas. La aureola que tiene Victor detrás es proyectada por su tercer brazo que se oculta detrás de su cabeza. Y así vemos cómo se cumple la segunda carta del tarot que vimos en la primera temporada, en donde se muestra una figura con tres brazos sosteniendo como una runa y con espinas en la cabeza. La primera carta que se cumplió fue el día en que Jinx hizo explotar al consejo, justo como Jace lo afirma metafóricamente en el episodio 8 de la segunda temporada. Mi compañero murió en esta habitación. Warwick llega al globo y Vi lo alcanza con su Q. Entre los detalles de esta apariencia de Warwick vemos que sus detalles metálicos implantados por Sinch se fusionaron con su cuerpo. Al final, el globo termina estrellándose en el edificio del Heads Gate, como se nos mostró previamente en el futuro distópico en el que Jace fue enviado. Incluso el reloj del futuro nos indica la misma hora en la que Jinx y compañía se estrellan. Kaylin pierde su ojo izquierdo y en muchas ocasiones se nos daba indicios de este acontecimiento. Afortunadamente no es el ojo que ella utiliza para disparar. Por otro lado, actualmente en el juego, Kaylin no está tuerta, pero curiosamente en su arte de campeón se cubre el ojo con su sombrero, aunque el ojo que se está cubriendo es el derecho y no el izquierdo. Mel usa el collar que le dio LeBlanc para detener a Ambessa, pero lo usó realmente para ver la cara de su verdadera enemiga, aunque esta acción le costó la vida de su madre. Victor y Jace, mientras ascendían al techo, Victor usa su E, rayo hashtag, para desviar la E de Jace, golpe relámpago. Jace toma la pose que tenía en el futuro, en la cima del Heads Gate. Por otra parte, Victor activa su R, tormenta arcana, y toda esta situación fue prevista por LeBlanc en el episodio 8, donde vemos a Ambessa atacando Piltover y luego a Victor en la cima de una montaña cilíndrica representando el Heads Gate entre una tormenta con lo arcano, dando paso a lo que sería una gran calamidad que estaría a la par de las guerras rúnicas. Los detalles en verdes en el cuerpo de Victor son los metales incrustados en su nuevo cuerpo. Victor es alertado en el plano astral por Echo, ahora armado con las manecillas del reloj del Heads Gate, que es idéntica a su arma dentro del juego. El murciélago se dispone a atacarlo. Aparte de la máscara en su rodilla, Echo en el torso de su mano lleva el reloj de bolsillo. Echo tira la cadena superando el límite de los 4 segundos, generando una explosión a su alrededor en referencia a su ultimate, pues cuando termina de retroceder se genera una explosión que causa daño en área. Se nos revela que el mago arcano que ayudó a Jace de niño y lo estuvo vigilando durante el episodio 7 es el mismísimo Victor, un Victor que ganó esta trifurca y que en su búsqueda a la perfección para salvar a la humanidad solo se encontró una soledad Team Pink después de destruir a aquellos que quería salvar. También se nos dice que Victor estuvo intentando detenerse a sí mismo muchas veces en diferentes líneas del tiempo, y son estos intentos que llega a sentir Victor del presente en el episodio 6 con el siguiente diálogo. Una singularidad que se replica de manera simultánea y al mismo tiempo se autoaniquila.
Después de esta revelación, Victor recobra su humanidad y se ve horrorizado por las atrocidades futuras nacidas de sus actos. Jace y Victor son absorbidos por la runa de aceleración que desaparece en el aire. Vi ve nuevamente el cuerpo sin moverse de Vander y lo recuerda también de cuando estuvo tirado en el suelo en el primer acto de la primera temporada. Momentos de debilidad que han hecho que se separe de su hermana, pues antes fue por enojarse con ella y dejarla, culpándola por la muerte de su familia. Y ahora pues está provocando que Jinx se sacrifique para salvarla, tirando a Warwick al vacío y activando el mascafuegos modificado con la cabeza del señor Dodi que iba a usar para quitarse la vida al inicio del episodio. Antes de caer, Jinx le dice esta frase a Vi por segunda vez: Siempre contigo, hermana. Siempre estoy contigo. Y entre los objetos que vemos en el flashback están las bombas de juguete que Powder creaba, la cabeza del señor Dodi antes de ser modificada para estallar, los crayones con los que Powder jugaba y la pluma o lapicero que Silco solía utilizar. También vemos el conejo de peluche de Vi siendo abrazado por su dueña mientras que está siendo tomada de la mano por su pequeña hermana, ambas durmiendo plácidamente y al filo de su cama, un padre orgulloso viendo a sus hijas dormir con una cara que denota amor. Una que también vemos en Jinx antes de la explosión que ocurre después de que Vander apaga la luz. La cara de esta estatua parece como si estuviese llorando, pues Piltover está de luto y tanto saunitas como piltovianos están mostrando sus respetos a los caídos como Ger, Loris u otros personajes a quienes rinden memoria entregando en una cesta papelitos como representación de aquellos que han perecido. De entre la multitud vemos una Jinxer morena con el mismo peinado que la Powder de la realidad alterna tenía, incluyendo un mechón rosa en uno de sus moños, a la madre de Jace que deja uno de esos papelitos por su hijo. Vemos a la mujer y a la hija del hombre del tranvía quien cayó en combate tras recibir una flecha en el cuello al intentar tirar una granada con Gris, y vemos que su esposa tiene un tatuaje de Yana. También vemos entre la multitud al pianista que sobrevivió al combate, aunque antes tuvo su momento de gloria ya que tras la muerte de Loris, este disparó un contenedor a la crisálida de Victor, siendo lo último que habíamos sabido de él hasta el momento. Y está junto a dos Firelassies destacados, el Bastalla murciélago y la chica que usaba la máscara de cuervo. Por su parte, Echo enciende un papel sentado en el mismo lugar en el que se sentó cuando estuvo con Powder de la realidad alterna, sitio en el cual también se sentaba la Powder de su realidad cuando platicaba con su hermana. Sevika se une al consejo de Piltover en representación de los Saunitas, seguramente propuesta por Shula, ya que ella y Sevika estuvieron al frente de la batalla, además de que ambas fueron las encargadas de encender los papeles memoriales. Tenemos el vistazo de Oriana en su apariencia de autómata reflejada en su caja musical observando a la bailarina girar. Raun se lleva la gema Hextech del martillo de Jace a Noxus, junto a los buques de guerra que Ambessa llevó a Piltover. Raun estuvo acompañando a Mel desde que esta dejó Noxus y la sigue acompañando. Ahora está al frente como una nueva matriarca y aún en luto por su madre y no por su novio, ella regresa a Noxus para enfrentarse a la Rosa Negra. La serie termina con Kaelin sosteniendo la cabeza del señor Dodi entre sus dedos mientras mira los planos de los Heads Gates, por lo que la gente ha teorizado de que Jinx puede estar viva, pues durante la explosión se ve saliendo del humo un destello rosa como el destello que se genera como estela cada vez que Jinx activa su pasiva y que pudo haber salido por alguno de los ductos de ventilación. Aparte vemos al puro final un dirigible volando hacia el horizonte, pues se especula que Jinx cumplió su deseo de niña de volar en uno. Un día volaré en una de esas cosas. Y que sería el medio por el cual se iría y dejaría a su hermana tener una vida feliz, justo como se lo dijo tras escapar de la celda en la que lo tuvieron apresado. No te sientas culpable por ser feliz. Tienes merecido estar con ella. Los productores han asegurado que tanto Heimerdinger como Warwick están vivos, y cuando les preguntaron por Jinx no dieron un sí o un no concretos, lo quisieron dejar a la interpretación del espectador. Por otra parte, sí se ha comentado que tanto Victor como Jace sí encontraron su final sin dejar ningún lugar a interpretación. Y bueno, antes de finalizar quiero mencionar que la canción de apertura sigue siendo la misma que la de la primera temporada, pero ahora con visuales diferentes, las cuales estuvieron variando entre los episodios, y en ellas encontramos los siguientes cambios y que tienen relación con la trama del episodio emitido entre glitches. Capítulo 3 tenemos frames que nos muestra el enfrentamiento de Vi contra Jinx en el templo de Yana. Capítulo 9 el nuevo estilo de Jinx con el pelo corto y a Vi con el uniforme de guerra. Capítulo 4 la imagen de Silco en garabatos, puesto que en este capítulo Jinx habla con Silco en su oficina. Capítulo 5 el mural de Jinx libertadora que mira a Vi pintada en una pared. Capítulo 6 el gesto de despedida de Isha. Capítulo 8 una Jinx completamente destruida con garabatos en ojos simulando que está llorando. Este frame es de cuando Jinx escapa de su encarcelamiento con la idea de quitarse el camino. Capítulo 7 el dije giratorio que Echo le regala a Powder de la realidad alterna. Capítulo 1 la cara de Ambessa. Capítulo del 4 al 6 y capítulo 9 la mirada de Vander y miradas de Warwick.
Capítulo 3 aparece la anomalía Hestek. Capítulo 7 el cascarón de Jace del futuro. Capítulo 4 la marca de Jinx. Capítulo 2 la cara de Isha después de la pelea de Sevica y Jinx contra Smitch y sus matones. Capítulo 5 la chaqueta con el obrego bicéfalo de Vi. Capítulo 7 una gran X en la cara de Vi, ya que en este episodio ella no aparece, pues cuenta los acontecimientos vividos por Jace en el futuro y Echo en otra realidad en la cual Vi murió. Capítulo 2 el grupo de Kaelin cuando recorrieron Zone con el gris. Capítulo 1 el emblema de Piltover. Capítulo 3 aparece la comandante Kaelin. Capítulo 3 es el único que tiene colores diferentes y justo son los colores de Vi. Capítulo 9 una X sobre el ojo que pierde Kaelin. Capítulo 8 tenemos a Mel con su apariencia arcana liberada. Capítulo 1 Víctor dentro de la crisálida del Hescore por primera vez. Capítulo 6 Víctor en el plano astral. Capítulo 8 Hawk evolucionado en autómata, esto porque Víctor estuvo hablando a través de él. Capítulo 9 los ojos del nuevo Víctor. Entre los visuals que son comunes, estas hacen referencia a la trama completa de la segunda temporada, como por ejemplo los conflictos personales y de identidad de los personajes que son divididos por una línea de luz como indicativo a sus problemas, con excepción de Echo, que incluso llega a saltarse dicha luz, siendo siempre fiel a sí mismo y a sus convicciones. Además sus sombras se asemejan a las manecillas de un reloj, hasta una de las dos se mueven como una manecilla, y al rebobinar en esta parte hace referencia a su ultimate. También entre los visuals vemos a Mel siendo acechada por la Rosa Negra y posteriormente ocupando su lugar como matriarca, al igual que Kaelin, aunque esta siente el peso de la corona, además de hacer referencia a Macbeth de Shakespeare. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por haberlo visto, ha sido demasiado largo, lo sé, pero tenía más curiosidades y referencias esta segunda temporada que la primera y por eso creo que se alargó tanto, pero bueno, en fin, muchas gracias por haber visto este video. Yo soy PJ y nos vemos en el próximo. Chao chao.